elementos. Empezando con el motivo de consulta, que puede ser la aparición de una masa, dolor, secreción del pezón o la inversión de este, generalmente sobre todo si es una aparición, y cambios cutáneos en la goma, ya sea del pezón o de la mama per se. En caso de que el paciente venga por aparición de una masa, tenemos que preguntar, a pesar de que después le vamos a ver el examen físico, acerca de la localización, cuándo apareció, cómo ha sido la evolución, si ha sido lenta, rápida. Vamos a preguntar si hay cambios en el signo menstrual o alteraciones asociadas, como puede ser la secreción del pezón y la inversión de este, o cambios totales. También vamos a preguntar por los antecedentes menopáusicos. Vamos a preguntarle a menarquia, si ya pasó por la menopausia, a qué edad, si ha tenido embarazos, partos y si fue por parto o cesárea. En el caso de si ha tenido embarazos y salieron a término, pues si dio de amamantar, si está la lactancia corta o si no dio de plano, y si usa o usa anticonceptivos orales o cualquier terapia hormonal de reemplazo. También es importante los antecedentes médicos y quirúrgicos, esto en el caso de que la persona ya haya presentado anteriormente una masa, en el caso de que ya sea en la mama o en la axila. En el caso de que sí, si se le realizaron biopsias, los resultados biológicos de estos. Importante también los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario, páncreas o próstata. También algo muy importante cuando hacemos la entrevista al paciente es hacer una evaluación clínica. Esto lo hacemos de preguntar los antecedentes médicos y antecedentes personales y familiares, y en caso de que sí tenga antecedentes importantes, es importante que hagamos una evaluación continua de este riesgo a partir de los 25 años, y en esta, además de los antecedentes, también vamos a evaluar cómo podemos reducir este riesgo, porque como ya vamos a ver, hay dos tipos muy eficaces y otros muy eficaces. Además, en caso de que esto sí tenga los antecedentes importantes, también se hace un examen clínico y la frecuencia está dependiente del nivel de riesgo y de la edad de la persona. Esto según la Sociedad Quirúrgica Oncológica, si el riesgo es promedio en las personas de 25 a 39 años, debe realizarse el examen clínico una vez al año o cada 3 años. Y personas mayores de 40 anual. En caso de que el riesgo sea elevado, sin importar la edad, cada 6 o 12 meses máximo. Okay. Ahora tenemos los factores de riesgo no modificables, también según la Sociedad Quirúrgica Oncológica. Tenemos primero los del sexo femenino, la edad avanzada, entre comillas, es decir, que sea mayor de 40 años, que tenga mayor de 40 años, pero sí, entre comillas. ¿Dónde ubicar? En esa, según para el cáncer de mama, más de 40 años ya. Exacto, hay que tener cuidado, sobre todo después de los 60 años. Si hay una densidad mamaria elevada, si hay lesiones mamarias alto riesgo como el carcinoma lobular in situ o hiperplasia atípica, si hay antecedentes personales de enfermedad mamaria benigna, si hay menarquia temprana, que esto se considera que si es antes de los 8 o 10 años, menopausia tardía, es decir, después de los 51, y hay una predisposición genética, esos son algunos de los genes que se pueden encontrar alterados, y como yo les había mencionado, la historia familiar de cáncer. Luego tenemos los modificables, que aquí tenemos la obesidad, el tabaquismo, la actividad física, terapia hormonal, como también ya había mencionado, relación torácica entre los años de 10 y 30, milivariedad, lactancia materna corta o ausente, consumo de alcohol y dieta alta en grasas y baja en fibras. Esto es importante porque aproximadamente el 30% de los casos de cáncer de mama son atribuibles a los factores modificables. Y estos son los que vamos a evaluar para reducirlos. Ok, ahora viene la parte del examen físico. Lo primero que vamos a hacer es la inspección. Y para esto, la persona va a estar sentada y vamos a evaluar simetría de las mamas, si hay algún tipo de retracción cutánea, como sea el que más introducir mucho cordón. Esto además también se conoce como hoyuelos. También se da el tema en cuanto a la textura, vamos a ver si hay crecimiento o piel de naranja, que fue sobre esa la clase pasada. Y vamos a ver el complejo de la persona, si hay escamas, corrección, retracción de este o viceversa. También en la inspección le vamos a pedir al paciente que eleve los brazos sobre la cabeza y que coloque las manos en la cadera y contraiga los pectorales, que son maniobras que nos van a ayudar a revelar, o sea, que nos pueden revelar simetrías ocultas o masas finas. Ok, ahora tenemos la palpación. En esta, el paciente se da cuenta de colocar el cúbito supino y va a colocar la mano del lado que vamos a examinar sobre la cabeza, esto para planear el tejido mamario. Y en caso de que sea necesario, también se puede colocar una almohada debajo del hombro ipsilateral. Entonces, vemos
borde parietal y la clavícula. Debemos tocar esta regla. Ok, lo que vamos a hacer para palpar es que vamos a usar el primer los tres dedos en medio y vamos a hacer movimientos circulares en tres niveles de presión. Uno superficial, uno intermedio y uno profundo en cada lugar donde estemos palpando. Y hay varios patrones recomendados, pero el que más recomienda es el de patrón de franjas verticales, que por eso hablo de los límites, porque debemos empezar. Bueno, puede ser desde arriba desde abajo, pero desde el pliegue inframamario en la línea axilar media, subimos y bajamos hasta llegar al borde parietal y haciendo las presiones. También es importante que palpemos los ganglios linfáticos, no solo en los mamarios, sino también es importante en los cervicales, los infra y supraclaviculares y los axiales. Cuando vamos a hacer la exploración del pezón, como les había mencionado, uno de los motivos de consulta puede ser la secreción. Si esta secreción, ¿Cómo se llama la secreción del pezón? o sea, depende de la secreción. En general, cuando ustedes tienen una secreción, ¿cómo es la historia? Rapidito, no me entiendo. Si es una Secreción cualquiera por el pezón, ¿cómo se llama? Fuera de la lactancia materna. ¿Cuál es el término que un médico usa para referirse al pezón? ¿Por qué? Y algo que sale, que se bota. Diarrea. Día es clarito, y rea es secreción. ¿Cómo se llama el término? Diarrea. Entonces, cuando de una vez ya usen el vocablo. Entonces, secreción, claro, se puede hacer así. Tiene una telorrea, doctor. Ahora, características es otra cosa. Okay. Fíjalo. Es importante saber que si esta telorrea es espontánea, unilateral y la característica es que es sanguinolenta o clara, esto es patología y que se deben hacer estudios complementarios. Esto, o sea, que sea maligno, que tenga una malignidad ahí, hay una probabilidad de 4 y 12.5%, el resto suelen ser realmente, o sea, la mayoría suelen ser benignas, pero igual hay que examinar. También puede ser que esta secreción sea lechosa y lo que conocemos como galanterrea, y esta no es espontánea, sino que es el momento de la manipulación del pezón, y esta es bilateral y es multiductal, a diferencia de la primera, que es nada más de un solo ducto. ¿Cuál sería más sospechosa, la bilateral o la unilateral? La unilateral y o sea, de un solo ducto. Es la más famosa. Y en el caso de que la secreción sea lechosa, sugiere galanterrea, y esto ya requiere estudios endocrinológicos. También vamos a ver si hay retracción o inversión del pezón. Aquí debemos ver si es congénita, o sea, el nacimiento, y esto realmente suele ser benigno, o si es de nueva adquisición, y ahí sí ya se requieren algunos exámenes. Después, para los cambios cutáneos del pezón, si hay exploración, inflamación o eczema, ahí vemos imágenes de eczema del pezón, y este sí ya requiere también evaluación, requiere mamografías diagnósticas y también muchas veces biopsias cutáneas. Okay. Ahora, por último, cuando una persona viene y si tocamos la masa, debemos indicar ciertas cosas importantes en el momento de la historia, también, o sea, para todo el tratamiento y todo eso. Primero tenemos la localización de su mama derecha o izquierda, el cuadrante. Recordemos que hay 4, que está el superior externo interno y el inferior externo e interno, y también se habla de la quinta región, que es la región retroabdominal. También la distancia desde el pezón es importante, el tamaño en 2 dimensiones, la forma, si es redonda, lobulada, la movilidad, si es móvil o fija, si la superficie es lisa o irregular, y si la consistencia es blanca o verde. Falta una característica de ¿qué otra característica de SUS? Recuerden que esto es más de lo mismo. Una masa se estudia biológicamente, no debe venir importante. Unas características. Pero sí, fundamental, muchachos. Lo que nos mantiene vivo en la vida. Dolor. O sea, cambia muchísimo los termológicos. Si tengo una masa que me duele, ¿tú respiras tranquilo o no? O te calmas. Luego dice, por eso no me duele nunca, está mal. Ojalá, por
por eso te digo, ojalá que nuestros pacientes el dolor fuera la primera causa de consulta. Pero muchas decisiones mamarias llegan en estadios, no van a ver ahorita con el primer estadio avanzado, y no duele. Duele ya en etapas muy avanzadas. Sí, de hecho, también Entonces es importante evaluar la sensibilidad cuando usted evalúa ese nódulo, que a veces lo detecta usted o el niño o la misma paciente, o el paciente masculino. Que es sí consulta rápido porque es fácil, pero ya cuando consulta también es tarde. Qué ironía. que por eso también yo cuando voy a hacer la palpación de ganglios, sobre todo los axilares, porque realmente cuando, o sea, si hay una masa en la axila, realmente porque hay metástasis de una masa que no se puede encontrar. Bueno, el abordaje de las patologías mamarias, además de la clínica, también se fundamenta en diversos estudios de imagen y procedimientos diagnósticos que nos permitan detectar, clasificar y diagnosticar diversas patologías mamarias. En primer lugar, tenemos que el estándar de oro son las mamografías. Menos mal que no está la doctora. Te lo está como digo. No, está bien. Fíjate. ¿Vas a hablar de ecografía más alta? Sí. Menos mal que no está la doctora. Sí, digo que son complementarios. Sí, pero es lo más básico que se hace. La ecografía es lo que lo podemos hacer en el consultorio. ¿Qué dicen los árabes para vender lo del Líbano, para vender bastante mercancía? Las 3B, ¿qué significa las 3B? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, sí, bueno, bonito y barato. Para ti. Decía, pues, vamos a lo que quiero decir es que vamos a lo más simple, a lo más complejo, también, obligatoriamente para la mamografía. Pero usted sabe que ese, en nuestro medio, es universal. Vamos primero con lo simple, lo que tenemos a mano. Y la doctora Mercado le dice que el ECMO va a ser su nuevo celular. Su nuevo estetoscopio. No, entonces, bueno, está bien. La mamografía es el estándar de oro en cuanto a las patologías mamarias. Esta es una herramienta radiológica que detecta, que es muy importante porque puede detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, aun cuando las masas son tan pequeñas que ni siquiera sean palpables. Entonces, su técnica consiste en tomar radiografías normalmente en dos ángulos. Tenemos la cráneo caudal, que es como ver el seno desde arriba, y la medio lateral oblicua, que es como ver el seno desde el lado. Y aunque la técnica es la misma, la podríamos clasificar en dos tipos. Tenemos las mamografías de cribado, que son las que se realizan ¿Por qué es oblicua? para poder ver también el pectoral y ver otro. ¿Por qué se oblicua? Porque esa es una proyección. Te repito, obviamente ustedes están muy jóvenes, las mujeres, ¿verdad? Haces una mamografía, está muy joven, ¿no? Porque ese, pero te repito, haces una mamografía una paciente, ¿no? Se lo voy a decir aquí, la ponen, nada de la sientan, el mamógrafo. La paciente pone una tabla, no es una radiografía, le pisan la mama. Esta es la predicción, la primera que aquí. Cráneo caudal. Depende del punto de vista. Si usted quiere de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba es lo mismo, pero eso es cuello. Por lo tanto, una paciente que tiene una mastitis no va a doblar, jamás le manden a hacer una mamografía. No la va a tolerar. Así que la 50 años. Y la otra, esta predicción, ¿por qué la otra es así? Si no pone así. Para poder ver todo el ángulo mamario que nos puede Ahora tener no mamá, ¿sabes cuenta que quiero que igual es la mamá? Si yo la hago así, ¿a quién dejo por fuera? La idea del estudio es ver todo. los ganglios. No, la mamografía no es para ver ganglios. La mamografía puede ver ganglios, pero no es para ver ganglios. Bueno, es una radiología. La radiología ve ganglios. Usted usa una plástico de ganglios. Pregunta seria. Usted ve una radiografía y ve ganglios. Lo puede ver, pero en qué condiciones. No, así tampoco, así que sí, no lo veo. ¿En qué condiciones no lo veo radiológicamente? Cuando están con un tenor de densidad cálcica elevada. Viste que te lo dije diferente, un tenor cálcico elevado, que es calcificado. Calcificado es lateral.
Entonces, cuando tiene un tenor, vas a un computador y te dice, hay una clasificación de ese plastrón. Entonces, ¿por qué se hace así un procedimiento oblicuo? Para que se lo lleven para su casa. Para ver la cola de especies. Muy bien. ¿Por qué? Muy específico. Dijimos por definición que la mayoría de los están en el cuadrante externo hacia la cola paterna. Entonces, es para ver, para tratar de abarcar el mayor tejido mamario para el estudio. Por eso es que se hace conmigo. Pregúntense siempre cuando. Bueno, entonces tenemos que podría realizarse mamografías de detección en privado, que son cuando las mujeres aún no presentan síntomas mamarios. Y también podríamos utilizarlas de manera diagnóstica cuando las mujeres ya presentan síntomas mamarios o cuando se ha encontrado previamente alguna anomalía en una mamografía de privado. Y estas suelen incluir proyecciones adicionales que no se toman en cuenta en una mamografía de detección. Acá tenemos diferentes hallazgos en la mamografía. Esta es la mamografía normal, que no vemos como ninguna lesión, ninguna. Tenemos, por ejemplo, un quiste benigno, ¿por qué podríamos decir que es benigno? Porque tiene bordes regulares, el diámetro horizontal es mayor que el vertical, o sea, con respecto a la piel de la mujer. Y tenemos, por ejemplo, clasificaciones que son como pelotitas más chiquiticas que se podrían ver y una patología maligna que podemos ver que sus bordes son más irregulares, el diámetro vertical es mayor que el horizontal. ¿Tú vas a hablar de piedras? Sí se abre al final. Bueno. No se olviden de esa imagen, la última, porque esa pregunta siempre se hace en lo final, lo inicial. Entonces se vuelve un 8, te lo digo literalmente, así mismo, en vivo. Se vuelve un 8 porque una pregunta clásica, pregunta técnica, dice, dime las características mamográficas para sospechar de una lesión maligna en la mama. Ahí la tienes, escríbela, y entonces pareciera que yo preguntando una cosa que jamás se habló en clase. Nos estábamos mandando mensajes cuando tú estabas explicando, ¿no? Es una imagen que puede dar la clasificación de esa, la densidad, la superficie, la alteración de la arquitectura vecina. Entonces, todas esas cosas que se mencionan aquí, pareciera que tú cuando el examen final, cualquiera lo externamente dice, oye, pues por eso no quiero ustedes. Pero que así no vaya a contar con un igual. Entonces, esa característica es importante que ustedes sepan. Se van a hablar de piedra, para que no perder tiempo aquí. Van a hablar de piedra. ¿Sí? Ya. ¿Tienen las características de cada uno de cada tipo de piedra? Ok. Sí. Entonces, como ya hablamos, es una prueba de tamizaje. Entonces, este tamizaje, en las mujeres con riesgo promedio, se va a comenzar el tamizaje a los 40 años. Desde los 40 hasta los 54 años, se debería realizar una mamografía anual. A partir de los 55 a los 74 años, se debería realizar una mamografía cada 2 años. Y las mujeres con alto riesgo de patología mamaria, como ya lo había comentado esta mañana, este tamizaje tiene que comenzar mucho antes. Debería que iniciarse aproximadamente a los 30 años si existen antecedentes familiares personales significativos. Y en los hombres también se pueden realizar mamografías, pero normalmente se realizan de los 45 a los 74 años si existen también antecedentes factores de riesgo importantes. En cuanto a la mamografía, tiene una desventaja que es la densidad mamaria. Cuando las mujeres son más jóvenes, menores de 40 años, la densidad mamaria es alta, por lo que puede dificultar la visualización y evitar posibles lesiones. Entonces, esta sería como la limitación de las mamografías y en este momento que entra en juego la ecografía. Entonces, es un método complementario fundamental de la mamografía, que es el estudio de lesión en mujeres menores a 40 años, por lo que yo he comentado de la densidad fibroglandular. Entonces, un uso importante, o digamos que la característica más importante del uso de la mamografía es que permite detectar la densidad de los tejidos que se encuentran. Podríamos diferenciar si el nódulo es sólido, como por ejemplo los tumores, o si son de consistencia líquida, como por ejemplo los quistes. Sin embargo, acá su
limitación es que no encuentra tantos hallazgos o puede pasar por alto hallazgos que sí se pueden ver en otros tipos de imágenes. Como por ejemplo las microclasificaciones mamarias que se pueden ver en las mamografías. Entre los otros usos de la mamografía, de la ecografía, tenemos que, por ejemplo, cuando se ve alguna lesión o se palpa alguna lesión en el examen físico, se puede utilizar para estudiar esa zona específica. También puede ser utilizada para guiar las agujas durante las biopsias para poder llegar directamente a la lesión. Se puede utilizar también para evaluar los ganglios linfáticos, por ejemplo, para evaluar si el cáncer se ha diseminado o poderlo estratificar antes de las cirugías, y también es una herramienta importante para evaluar la integridad de los implantes. Por ejemplo, en los implantes de silicona, la FDA recomienda que se realicen ecografías a partir de los 5 o 6 años después de la primera cirugía mamaria, y luego realizarse cada 2 o 3 años en estas personas. También se puede utilizar en los pacientes con implantes de solución salina. Sin embargo, esto puede que no sea tan necesario porque su rotura es más fácil de ver macroscópicamente, pueden ver cómo se desinfla el implante. Entonces acá tenemos algunas imágenes de ecografía. En las lesiones benignas, como les había comentado, el borde horizontal suele ser más grande que el borde vertical. Las lesiones suelen tener bordes mejor definidos y suelen ser lesiones más blandas. Las lesiones malignas, los bordes son irregulares. Pero estás hablando de ecografía, ¿tú no sabes? Porque lo explico más adelante con otro método de luz. No, Pero por ejemplo, acá no, de podemos ver. ecografía no puedes hablar de lesión benigna, que está ahí. Mete una N, benigna. Lesión, no puedes hablar de una lesión dura o ecografía básica, ¿ves? Sí. Pero, o sea, Me refiero, uno sospecha que la lesión es sólida. No habla que está dura o que es ecografía. A menos que le hagan una elastografía. sí, eso también lo mencioné más Pero adelante. vamos a ver, muchos ecógrafos no saben lo que es la elastografía. Tiene que describir esto, eso no es. Los bordes y Exactamente, bordes, los homogéneos o heterogéneos, y la densidad con respecto a la estructura de sí. bueno, sí. Por ejemplo, esa lesión que está allí, yo me atrevo a decir que es un fibroadenoma benigno, un fibroadenoma, la lesión de la izquierda superior. ¿Por qué decimos que puede ser un fibroadenoma? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Alguien va a hablar de eso más adelante? ¿No? ¿De qué lesión benigna me van a hablar entonces la mano? Seguro. Entonces, esa es la lesión típica del fibroadenoma normal. Ahí la tiene el fibro directo. Fíjense que es homogéneo. Creo que esa es la palabra que iba a decir, homogénea, y la otra se ve más. Y es isoecogénico. Se mimetiza con la vecindad. Tiene un borde muy regular y definido. Y predomina el diámetro transverso sobre el vertical. Es una tics ecográficos que te hacen decir a ti, tengo una alta sospecha de que isoecogénica porque se parece mucho a usted la sospecha con su experiencia, con el físico, con esta imagen Que se parece a la afuera. a lo de hacer. mamográfica, resonancia, lo que usted quiera. Usted sospecha. Pero nunca meta la mano 100% del fuego. Y bueno, las lesiones malignas, como lo había mencionado, los bordes son irregulares y el diámetro vertical es mayor al horizontal. También podríamos detectar ganglios linfáticos que podríamos percibir menos. Fíjate lo que dice, fíjate de la imagen, la del lado derecho. No solamente se fije en la masa como tal, en la lesión, es una imagen hiper o hiperecogénica, o hiper, la de la derecha, donde dice masa, y casualmente una chuleta de un implante. Claro, fíjense ¿por qué dicen que es un implante? ¿Por qué dicen que es un implante? Acabo de perder.
infarto hipercólico. Que yo sepa, ¿qué está debajo de la mano? Debajo de la mano. Digo debajo porque el paciente realmente está acostado. ¿Qué está? El músculo pectoral mayor, la fascia prepectoral, la pared total, y o sea, ¿cómo se ve ecográficamente eso? No se ve ecográficamente. Si el agua, ¿qué significa el agua ecogénico? ¿Qué es? Líquido. En este caso, ¿qué tiene una prótesis? Líquido. Esta paciente probablemente me hubiera preguntado a ese. Yo puse una foto que se llama era la noche. Ahí se ve que el músculo, o si está muy atrófico, como ocurre cuando la mujer se coloca el cardio volumen. La atrofia vertebral, la presión coronal. Estamos hablando de eso. Vamos a tratarlo. Mira, a veces tratan atrófico y no se ve vertebral. Puede ser, o de repente lo colocan antivertebral. Ese es el caso. El caso es que aquí tú ves el dicen implante, porque ya uno por experiencia, fíjense la diferencia, fíjense lo que está debajo de ese hay una venta pectoral aquí. ¿Dónde está la costilla? ¿Dónde está la costilla? En la izquierda, ¿dónde está la costilla? ¿Está viendo la costilla? ¿Dónde está la costilla? Ese es el músculo pectoral que está señalando. Ese. Bueno, arriba. Abajo. Ahí abajo está la costilla. No más abajo. Abajo. Ahí está la costilla. Y este es importante. Arriba el pectoral y arriba la lesión. En este caso, estamos en presencia de un implante. No importa el implante. Vamos a filtrar la masa. La masa, ¿cómo la ves tú allí? Primero, siéntate la masa. Está homogénea heterogénea. Se ve heterogénea. Hipoecoica. Ahora sí, vamos al borde. De bordes muy irregulares. Además, tiene una forma de pescado. Sí. Va a ser izquierdo. Entonces, ¿y qué más te llama la atención? Salte la masa. No me metas el implante. La vecindad. ¿Cómo está la vecindad? Lo que está alrededor de la lesión. ¿Cómo está? Está alterado. Probablemente tiene infiltración. Esto tiene dendritas, tentáculos, tiene articulaciones. Eso es lo que tiene que ver, describir. Es lo característico. Eso es lo característico de una lesión maligne. Hasta que se puede mostrar. Usted no le va a decir al paciente, tiene cáncer, señora, tiene que tener histología. Por favor, una histología. Y ahí la importancia del eco. ¿Cómo te hace una función ahí? Si usted le ficha la mama a esa mujer no lo va a demandar. Eco guiado. Tiene que llegar hasta dónde llega la aguja. Y eso lo hacemos cada de 10 mujeres que vemos, 3 o 4 tienen prótesis. Bueno, entonces, como estaba comentando el doctor, podemos tener por imagen una cierta orientación de la masa. Sin embargo, el diagnóstico definitivo o el veredicto final lo dan son las biopsias, que es la extracción de un tejido para analizar el histopatológico. Entonces, según el tipo de lesión, vamos a tener ciertas indicaciones. Cuando las lesiones son palpables, se pueden abordar directamente. Y cuando no son palpables, requieren obligatoriamente ser guiadas por imagen. Entonces, según los tipos de biopsia, tenemos, por ejemplo, biopsias por aguja, tenemos el método PAP, la función aspiración por aguja fina, que esta obtiene para obtener células o vacías vistas. Esta es el método menos invasivo y no de la cicatriz, sin embargo, es el método menos preciso, por lo que da mayor riesgo de falsos negativos. Y también tenemos las biopsias por aguja gruesa, que se suele utilizar unas agujas de calibre 14 para extraer
biopsias guiadas por imagen, que pueden ser guiadas por ultrasonido o por mamografía estereotáctica. En las guiadas por ultrasonido básicamente se está insertando la aguja y tú vas con el ultrasonido viendo el recorrido de la aguja para poder llegar a la lesión. Y en la mamografía se toman diferentes imágenes desde varios ángulos para poder anatómicamente ubicar la lesión y poder llegar con las agujas. También tenemos otros tipos de biopsias. Tenemos, por ejemplo, la biopsia asistida por vacío, que es mínimamente invasiva, y esta, a ventaja de la biopsia por aguja gruesa, requiere una sola inserción y puede extraer más tejido. Y esto reduce la posibilidad de falso negativo porque tienes más tejido a estudiar. Ahora decimos, van a encontrar un término muy coloquial, que es una chiva. Agua chiva, ¿qué es eso? Es una agua con un diámetro importante, que utiliza la lesión por aspiración va extrayendo tejido. En cambio, en la biopsia por aguja gruesa, como no está como ese La agua gruesa es el corte, tienes que insertar varias veces para poder extraer. pero tiene corte, en cada corte extrae un hemicilindro o un cilindro de la naturaleza de la agua, que extrae una muestra. Es una biopsia por función aguja gruesa. Esto es una biopsia por función aguja gruesa por vacío. La función aguja fina, que es la aguja, la jeringa tradicional y silvestre que conocen, ¿no? De 21, 23 Gauss, es una citología, no es biopsia, no está ahí en la concha más, vuelve a dar un montón, como ves aquí, es una aguja fina, la anterior, date cuenta que obviamente al extraer poco material, extraer son células, por lo tanto las falsas negativos son altas o nada de especial. Y aquí hay una exageración de la aguja. Esta es la aguja nueva de cilindro. Este nombre comercial es Turcut. Esto es Turcut. Turcut es una biopsia percutánea, ecodirigida, o a veces la lesión es tan palpable que usted no necesita un eco. Pero sí necesita el ecodirigir. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una lesión que yo palpo y digo, no, yo no le hace eco? ¿Tú estás seguro que esa lesión es homogénea? Y si es heterogénea, ¿qué puede tener? Necrosis. Y si yo saco tejido de una necrosis, ¿qué voy a obtener? Células muertas. No voy a tener nada histológicamente. Entonces, bueno, pero ahí sí pero ¿qué? Fíjense, muchachos, lo importante de esto, mira para aquí para que sepan. Vamos a suponer que yo tengo un paciente, va a mi consulta y yo le hago una biopsia, una citología, la mando al patólogo. ¿Qué puede pasar? Dígame los escenarios que puede pasar cuando yo obtengo el resultado. Me llegó el resultado, la paciente me lo trae o me manda, como es de moda, una fotito. Doctor, tengo el resultado, vamos, te manda esa foto. 11 de la noche. ¿Quiere que le responda a la base de la noche? ¿Qué resultados pueden estar aquí en esta planilla que me manda el patólogo? Se encontraron algo. Primero, que sea diagnóstico, o sea, adenocarcinoma, ¿qué otro diagnóstico? Que nada. Pero háganse. ¿Me están entendiendo la pregunta? ¿Qué puede reportarle el estudio patológico en una muestra cualquiera? Vamos a poner más, pero cualquiera. Que la tomé yo en mi consultorio con una aguja Turcut. Usted también puede participar. ¿Qué resultado? Me dice, sea ductal, me voy a mama, sea ductal, ¿no? El apellido que quiero, sea ductal, medio positivo. ¿Qué otro resultado? Negativo. Negativo, lesión benigna. ¿Y concluso? Esa es para mi pregunta, concluso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa el concluso? ¿Ah? Contaminación. Hay que repetir. ¿Tú te imaginas? Hay que repetirlo. Doctor, usted me cobró $300 por esa biopsia, ¿me la va a repetir? Ajá, ¿qué pasó? Algo se lo
¿Cómo que tenemos un problema? No, esto es para que no les pase. ¿Qué les parece un material insuficiente para el deporte? Alta paja de hecho el patólogo. Alta paja. Bueno, material de micro. Mala manipulación de la ¿sabes? Cuando alguien te dice lo más guabinoso, ¿qué es guabinoso en nuestro país? Es guabinoso. Exacto. Guabinoso es una persona que no se concreta. Exacto, estás ahí amigo, te de las olas. Es guabinoso, ¿sí o no? O coño, tal vez, quizás. Usan muchos adjetivos de tal vez, quizás, acaso. ¿No? Ese es guabinoso. Guabinoso es no te puedo concluir. Que los patólogos no importa a veces. No tengo criterios para hacer buen diagnóstico. Ajá. Como la pregunta es que el paciente va a reclamar a mi doctor. Y usted me colocó al y dice, doctor, me hizo tiempo, dinero y ahora no tengo nada concluso. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo evitamos eso? ¿Ah? Alguien mencionó algo que me gusta por ahí. Está buena la pelea también. Ser amigo del pastor. Exacto. Miren, muchachos, lo peor, nosotros no trabajamos solos. Usted tiene que tener un amigo, para lo que sea. Yo si no esta pregunta filosófica de vida. Si no es tu mamá, tu papá, tu hermano, usted tiene una persona que te llame a las 3 de la mañana y le responda. Sí. Seguro que la tiene. Hágalo esta noche para que vea. Te responde. Es un amigo, lo que sea, no espero nada, un levante. No. Usted tiene que tener algo, ¿no? Entonces, escuche, esto es serio. Usted tiene que tener un amigo patólogo. Si usted come, el otro come. Tiene que comer con sus amigos. Si usted come $300, el patólogo va a 100 por el trabajo que está haciendo. Pero ¿qué te va a garantizar el patólogo? ¿Ah? No, se dice una llamada de influencia. No, hablando en serio. ¿Te va a hacer una muestra? Necesito que estés conmigo a la hora de la muestra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vean que No. El patrón va a decir, coño, lo estás haciendo mal. no, para que la muestra sea inmediata. No inmediata, pero el otro va a dar un resultado inmediato. Puede que te lo dé. ¿Qué es lo que tú quieres que te dé el patólogo en ese momento? ¿Ah? No, a lo mejor no, pero a veces, por ejemplo, un tiroide, no te va a dar la definición inmediata, por ejemplo. Correcto, que la muestra que tú sacaste sea efectiva para un diagnóstico futuro. Eso. Bueno, disculpa, no te escuché. ¿Te parece poca cosa eso? Y el paciente se va a sentir, oye, este carajo sabe lo que hace. Yo estoy sacando una muestra. Y lo hacemos con mucha frecuencia. A veces uno está operando tiroides, y saca un lóbulo y dice si es cáncer o no. Pero es benigno, hasta ahí benigno, es maligno. Sí. Eso es importante. Y estás allí vestido en quirófano, con la mano cruzada. Dígame ovario. Se llama corte congelado, frozen, ¿no? O biopsia extemporánea. ¿Tú te imaginas que ahora si el patólogo dice es benigno y resulta que después la biopsia era maligna, ya la culpa tuya, Miguel Maita? Usted me dijo que era benigno, yo hasta aquí llego, porque yo no te voy a sacar otro ojo pensando que es cáncer. ¿Sí? ¿Me copiaron? Entonces, para evitar estas cosas, esas posibles muestras, aplica para ambos sexos. Yo tengo que certificar que tengo material suficiente. Y no les pase eso porque los pacientes se los van a reclamar. Yo considero que es hasta una mala praxis, un descuido médico. Usted saque una muestra y no esté seguro de que a veces cuando dicen, no veo nada, saca más. Prácticamente te dice la teoría. Te viene al paciente.
Pero eso es que tiene un amigo pastor, tiene un amigo que tiene un amigo abogado, tiene un amigo mecánico. Un abogado. ¿Qué hago? Divorcio. Voy a casar, vive bien. ¿Qué es eso? Todo cambia, muchachos. Todo cambia. Todo cambia. Tú puedes una vez, todo cambia con paciencia, lo inolvidable. Sí, con paciencia lo inolvidable. Lo que era antes imprescindible, ahora sobra. Bueno, complementando lo que estaba comentando el doctor de las incisiones, también tenemos las biopsias quirúrgicas, tenemos las incisionales y las excisionales. Las incisionales se toma solo una muestra de la lesión. En las excisionales se toma toda la lesión con un margen de tejido sano. Y bueno, estas son las que tienen mayor sensibilidad porque tienen más tejido para poder estudiar. Sin embargo, son las más invasivas, entonces de la cicatriz y la recuperación es más lenta. Entre otros estudios tenemos también la resonancia magnética, que se utiliza en las mujeres con alto riesgo de patologías mamarias, también para estadificar las lesiones preoperatorias, y también se puede utilizar para el seguimiento de cáncer de mama ya tratado. Tenemos la galactografía, la odonografía, que es un mapeo de los conductos en el que se inserta un contraste de radio opaco, que se ve ya, radio opaco, para poder ver el árbol de los conductos y poder ver el recorrido. Y también tenemos la electrografía, que es el estudio que mide la rigidez, que es un estudio completo, la electricidad y la rigidez de las lesiones, que es un estudio complementario a la ecografía. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una electrografía en la que se produce La ductografía. la doctora. Le informo, que también lo traigan, pero eso en la actualidad, esto es un momento doloroso, muchachos. Imagínate, hablar un ducto es complicado. En la actualidad están prácticamente en desuso porque la mamografía, la ecografía y la resonancia nos dan suficiente información. Esto era una herramienta fundamental antes, cuando no se contaba con estos estudios. Pero fíjate cómo se ve el árbol del producto. Bueno, me señalan, por ejemplo, en la segunda, que puede haber algo obstruyendo el conducto y por eso no se ve el resto del recorrido del conducto. También tenemos esta escala de Fuga, que es la que se utiliza en las elastografías, que es la que mide la elasticidad para la rigidez de las lesiones. Tenemos, por ejemplo, grado 1, que es un lóbulo que tiene aproximadamente la misma elasticidad, puede que no vale nada, sino que simplemente sea el tejido mamario. También tenemos el grado 1 materístico, que tiene esta característica que se ven como tres colores, que este color repito hacia abajo puede ser un artefacto que es característico del así. El grado 2 es en el que hay a la compresión que se comprime irregularmente el tejido, que podría ser un simple fibroadenoma. El grado 3 es en el que el centro de la lesión se comprime menos o es más denso que el resto de la lesión. En el grado 4, toda la lesión se comprime en iguales condiciones, y en el grado 5 toda la lesión junto al tejido circundante se comprime igual. Bien, ahora continuando con las patologías benignas, tenemos que el desarrollo de las patologías de la mama se basa principalmente en la clasificación de ANI, que establece que generalmente los cambios mayormente los cambios mamarios son procesos normales. Cuando viene una paciente a consulta, la que se motiva a consulta es una masalia, una masa que puede ser palpable, o bueno, con una telorrea.
Vamos a empezar con los trastornos inflamatorios infecciosos. En primera instancia tenemos la infección bacteriana, que son procesos infecciosos agudos del parénquima mamario. Principalmente el agente sería una Staphylococcus aureus, y el más común sería un Streptococcus. Está asociado a la lactancia porfebral y las manifestaciones clínicas de violencia en edema, hipertermia, dolor y en algunos casos fiebre sistémica. Luego tenemos las infecciones psicóticas, que son infecciones causadas ¿Se llama esa por... infección bacteriana en esa condición? ¿Cómo se llama bien? ¿Diagnóstico? La primera condición que menciona, ¿cómo se llama esa patología? Mujer lactando con infección de la mama. Mujer lactando con infección de la mama. ¿Se llama eso? Igual lo tienen. Una mastitis puerperal. Hay mastitis puerperal, que es la más común. Hay mastitis no puerperal, que es rara. La mama se puede infectar en ausencia de lactancia. Lo más común es la lactancia materna. Vehiculiza. Porque el bebé cuando absorbe puede hacer como tubeas. Una vehiculización externa hacia la mama. Muy dolorosa. Pobres mujeres cuando le da eso, es un desastre. No se opera una cuarta, es una operación de suspensión de lactancia, esas cosas. Mastitis puerperal. Biógeno. Bueno, tenemos infecciones hepáticas, que son infecciones causadas por hongos que afectan el tejido mamario o la piel de la mama, que estas son poco frecuentes, principalmente afectan a las personas inmunocomprometidas y bueno,